Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Bueno, prueba de que sigo siendo muy distraído es que confundí el horario, pido disculpas. Y prueba de que conforme pasan los años uno se hace más chiquito es que el alba esta que es de José me queda perfecta, o sea que me voy achicando. Esta mañana hablamos de Dios, porque lo primero siempre es Dios. El primer contexto de la vida, de la fe en la que estamos tratando de rejuvenecernos, es Dios. Y agarrando el documento Camino al Centenario, después de una introducción más o menos larga de una página, el primer título dice Desafíos de nuestro tiempo. Y te voy a proponer, y te pido Jesús que nos ilumines para que dentro del contexto de la vida y de este retiro que estamos haciendo, nos ayudes a entender de un modo más profundo cuáles son estos desafíos. Me atrevería a decirte, no los desafíos así demasiado concretos, sino la comprensión de los desafíos en general. Porque yo no soy ningún experto ni en historia moderna, ni antigua, ni medieval, ni nada. Y no pretendo tampoco conocer los entresijos de la cultura actual muy profundamente, con todo lo que... Además, que sea amplísimo, ¿no? Es inmenso, no da... Ni quisiéramos, 30 conferencias, podríamos entender todo lo que pasa en el mundo. Pero sí la esencia de lo que pasa en el mundo y sobre todo cómo nos afecta a nosotros, Señor, en seguirte, en tratar de acercarte a las almas, en hacer la obra que está en medio del mundo. Por eso es que necesitamos comprenderlos. El otro día, además, pasó alguien por la dirección espiritual y entonces me habló de Harari. Y yo dije, ahí va, otro que no conozco, pensé, ¿no? Porque son tantos los pensadores, los influencers, la gente que, automáticamente lo escuché un ratito, dije, qué interesante, entré en la oficina y googleé a ver exactamente quién era este hombre. Un profesor israelí que estudió en Oxford y qué sé yo. Pero decía, ateo, gay, y una cantidad de cosas más, y un hombre que parece que influye mucho en el mundo del pensamiento universitario. Ya te digo, no esa es mi intención, sino leer el documento que dice así. Este aniversario, nos ha dicho también el Padre, es un momento propicio para considerar los desafíos que se presentan a la Iglesia y a la sociedad y plantearnos cómo podríamos contribuir mejor. Considerar los desafíos. Vivimos en un mundo real. En escrito que pasa, el documento dice que nuestro Padre se ocupaba del mundo real en el que vivimos con sus posibilidades y con sus contradicciones. El mundo es una realidad viva que evoluciona y cambia. Decía nuestro Padre, cada generación de cristianos ha de redimir, ha de santificar su propio tiempo. Claro, de cara al centenario, nosotros tenemos que santificar el tiempo que, como es obvio, Jesús, te pedimos que lo entendamos siempre esto, es distinto del tiempo en que nuestro Padre vio la obra. Es distinto en el que los primeros empezaron a responderle, que no fue de modo inmediato, como bien sabemos. Es distinto de los tiempos en los que la obra se desarrolló. Es distinto en los tiempos en que, ya después tendremos que hablar más de la Iglesia, pero en los que la Iglesia sufrió todas las crisis del posconcilio, y ayer nos hablaban concretamente del año 1970 en la tertulia, ¿te acordás? Como un año catastrófico.
Sería bueno que en otras tertulias aprendiéramos más de ese año, tal vez. Y es distinto de lo que vino después, digamos así, en los años 80 y 90, y ni qué hablar de este siglo, que ya ha cambiado un montón de veces todo, porque todo va cada vez más rápido, en lo que se llama el cambio o la función exponencial, que tampoco sé mucho de matemática, pero que hace que todo sea cada vez más veloz. Amar al mundo presupone conocerlo y comprenderlo. En esta línea, el centenario nos anima a mirar los contextos de nuestras sociedades y nuestro tiempo para iluminarlos con la luz del Evangelio. Hay diferencias entre las sociedades. Tuve la gracia, como ustedes saben, de pasar un tiempito corto en Nigeria, y la verdad es que hay que rezar mucho por África, no solo por Nigeria, por África, porque hay mucha esperanza. La gente todavía tiene mucho sentido religioso de la existencia, y hay católicos y hay cristianos, y también hay muchos católicos. En Nigeria en concreto es el país donde el mayor porcentaje de católicos va a misa. El 94% de los católicos va a misa todos los domingos. Vaya si hay diferencias, ¿no? Puedo pensar en el resto del mundo y ya nos vamos a dar cuenta. Nuestra realidad y la de tantos otros lugares. Hay diferencias, pero a la vez hay cosas comunes, y la luz del Evangelio, dice, y nuestro tiempo para iluminarnos con la luz del Evangelio. La luz del Evangelio sigue siempre siendo maravillosa, la mejor luz. Por eso tal vez algo que se me venía a la cabeza comentar, que sabemos muy bien: ayudemos cada vez más a la gente a meditar el Evangelio. Si para algo ha servido así a nivel eclesial, los grupos de WhatsApp y todo esto, hay mucha gente que escucha el Evangelio a diario y que lo medita y que recibe un comentario. Difundámoslo, insistamos. No en vano, lo sabemos muy bien, nuestro Padre nos dejó esta norma tan maravillosa, que es la lectura del Evangelio, que la hagamos con amor, que le pidamos luces al Espíritu Santo, que cada vez tratemos de sacar luces nuevas. Señor, que nos dé siempre luces nuevas, que se las des a todos en casa, que tengamos mucho cariño al Evangelio y al Nuevo Testamento, que lo queramos saber de memoria, que nos alimente de verdad la vida. El otro día un supernumerario, ahora yo me cambié de centro, pero un seminario de Pilar me mandó hace poco una manera de ponerlo en la web. Y dice: mire, padre, ¿por qué no hacemos esto? Por supuesto, vamos, a ver, ayúdame. No soy muy tecnológico, lo necesitamos. La luz del Evangelio nos va a dar siempre luz para entender lo que pasa en el mundo, porque el Evangelio es siempre nuevo. ¿Te acordás, como decía nuestro Padre? Sigue diciendo el documento: el carisma del Opus Dei. Señor, cuida este don que nos has puesto en las manos. El carisma del Opus Dei se despliega en entornos que en muchos aspectos no son los de hace 100 años. Y acá ponen una cita de la carta número 29 de nuestro Padre, que yo no la conocía. Alguna vez tal vez la he leído, pero así, puesta acá en este contexto, me pareció fantástica. Y en un momento pensé: esta cita es excepcional. Pero dije: no, esto no es excepcional, porque en cuanto a excepción, sino que es fantástica. Dice así nuestro Padre en esa carta: el cambio de las circunstancias históricas, con las modificaciones que introduce en la configuración de la sociedad, puede hacer que lo que fue justo y bueno en un momento dado deje de serlo. De ahí que deba ser incesante en vosotros esa crítica constructiva que hace imposible la acción paralizante y desastrosa de la inercia. ¡Wow! Yo la leo, y cada vez que la leo digo:
me encanta este pensamiento de nuestro Padre. O sea, las circunstancias cambian y entonces cambian las respuestas. La respuesta que fue justa en un momento, ahora ya no es más, no es ni justo ni bueno eso. Y entonces nuestro Padre dice, de ahí que deba ser incesante la crítica constructiva. Estudiando estas cosas, alguna vez uno me contaba y me dijo, mira, te voy a explicar lo que pasa cuando aparece un fundador en la iglesia y funda una institución, y entonces va juntando gente, va transmitiendo su mensaje, la gente lo sigue y es el punto de referencia, y entonces se desarrolla todo alrededor de él, y es natural que así sea, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, no hay mucho lugar para novedades mientras eso sucede, porque el que tiene el carisma, estamos hablando del carisma, el que tiene el carisma justamente es el fundador, y se acude a él para resolver las dificultades, las novedades, cómo hay que plasmar ese carisma. Y entonces, claro, si nosotros pensamos en la obra, no quiero ahora mandarme un superanálisis porque tampoco tiene sentido, ¿no? Además no es mío, me lo decía otro con el que charlábamos. Pero me decía, mira, en todas las instituciones al principio hay como una fijación. Y esa fijación duerme un poco la crítica constructiva. Por eso cuando yo leí esta cita me acordé de toda esta conversación y decía, wow, nuestro Padre, qué bien que veía que tenemos que conservar el sano espíritu crítico, el mirar las cosas siempre y tomar las medidas, el no pensar que todo ya está estratificado e inamovible, porque efectivamente, como estamos diciendo, el mundo cambia, los desafíos de los tiempos son distintos todo el tiempo los desafíos de los tiempos, ¿no? Y entonces tenemos que te pedimos, Señor, que nos ayudes primero a entender cuáles son las cosas que cambian y después entender cuál es la respuesta que le tenemos que dar de acuerdo con nuestro espíritu, que justamente por ser un espíritu no tiene soluciones moldeadas para todo, sino que nos pide que recemos, que escrutemos la palabra de Dios de acuerdo a cómo nos enseñó San José María y que vayamos encontrando las soluciones para cada momento determinado. Es necesario que volvamos a, que recuperemos un poco esa capacidad crítica. Hace un tiempo estaba, leyendo la vida de Newman, ya que estábamos hablando ayer de Newman. Él, cuando se convierte al catolicismo, después de un tiempo decide fundar un oratorio en Inglaterra. O sea, entiende que el modo de hacer de los oratonianos, de San Felipe Neri en Italia, es el que más le cuaja a él y a los que más o menos se convirtieron alrededor suyo, y algunos se ordenaron sacerdotes, otros no, pero bueno. Y entonces funda un oratorio. Y no mucho tiempo después entienden que hay que dividir el oratorio, y dentro de las cosas que le pasan en la vida al pobre Newman es que al final se terminan separando y él pierde como control, entre comillas, sobre el oratorio de Londres. Él se queda en Birmingham y hay otros que se van a Londres. Y sufre y bueno, eso era de alguna manera propio del espíritu de los oratorianos, que tenían independencia de casa en casa. Te cuento esto porque todo esto de la crítica constructiva de la que habla nuestro Padre y de las dificultades que surgen o que pueden surgir es riquísimo, ¿no? Es muy, muy amplio. Pero no tenemos que, me parece, de vuelta como decíamos más temprano, no tenemos que tener miedo, ¿no? El documento sigue diciendo, a la vez que los desafíos de cada época van cambiando, se renuevan las generaciones que encarnan el espíritu del Opus Dei, de forma que pueden dar respuestas actuales y edificadoras con la fuerza de los primeros de la obra. Gracias, Señor, porque también esto sucede.
O sea, viene gente nueva que entiende las cosas como son nativos de las nuevas realidades, ¿no? Es decir, este es un nativo o no es nativo de la computación y del celular y todo eso. Bueno, y entendiéndolas así y a la vez habiendo recibido también la vocación, la llamada, Señor, te pedimos vocaciones, te pedimos que haya muchos que sigan respondiendo porque sabemos que vos nos dejás de llamar. Te pedimos que escuchen y que sean generosos. Te pedimos que nosotros seamos capaces de presentarles la maravilla de este don que es el carisma de la obra para la Iglesia, para el mundo. Que no lo empañemos, que no lo hagamos como que no tengamos cataratas para verlo y para transmitirlo, ¿no? Cataratas así que empañan la visión. Bueno, y en este sentido, un gran desafío que tenemos es darles lugar a todos los que van viniendo, tenerles confianza como nuestro Padre les tuvo confianza a los primeros, confiando en Dios. O sea, ¿por qué tenemos confianza en la gente? Porque confiamos en Dios, que es el que mueve a la gente. Y bueno, así obró San José María, tenemos que seguir obrando nosotros así. Me atrevería a decir que también nosotros tenemos que atrevernos a... Más temprano, en la otra meditación decíamos, ¿no? A recuperar la elasticidad. Tenemos que atrevernos a decir, bueno, como los cambios son muy rápidos y la reacción no está siendo suficientemente rápida, como no están viniendo tantos de nuevas generaciones, Señor, dame luces para entender bien el mundo actual y que yo no me caiga del mundo. Yo te digo que a veces tengo la sensación de que me caigo del mundo, porque con tanta cosa que aparece y que no controlo, hay días en los que digo, dentro de poco va a venir un pibe de 10 o 12 años y me va a empezar a dar vuelta como una media, ¿no? Con el manejo solo de las cosas que hay. Después uno se va a dar cuenta que no es tan así o que no es en todo así. Pero en cualquier caso, la ilusión por volver no está mal, por volver a entender. Y para eso, nosotros tenemos que tener ganas y a la vez tenemos que acoplarnos con los nuevos. Acoplarnos con los nuevos. A los que vienen, te insisto, vale la pena darles espacio y pedirles opinión y dejar que resuelvan las cosas, que tengan iniciativa. No sé, me parece que casi todos estamos en una generación bastante igual nosotros y bueno, cuando salíamos del centro de estudio, por decir algo, y teníamos 20 y poquitos años, todos fuimos a parar a cualquier lado y a hacer lo que fuera y teníamos 20 y poquitos años y por lo tanto no teníamos mucha idea de nada, digamos. No habíamos hecho grandes cursos ni teníamos años y años de experiencia. Fuimos. También nosotros fuimos y nos mandaron e hicimos. Y acertamos y nos equivocamos. Y bueno, y hoy vale la pena pensar que los que vienen van a tener que seguir yendo, van a tener que jugársela y nosotros tenemos que apoyarlos, tenemos que animarlos, no tenemos que estar diciendo, no, cuidado, no vaya a ser qué. No, mirá, si te equivocás y ya lo vamos a arreglar entre todos. Obvio que no vamos a permitir que el choque sea, ¿no?, bestial, pero hay que dejar que la gente haga. Hay que animar a que la gente haga. Bueno, todos hemos percibido cómo nos están ayudando e indicando que le demos mucha responsabilidad a los supernumerarios, ¿verdad? Y eso es parte del asunto. O sea, que los supernumerarios hagan y nada, a la cancha. Tal vez una de las cosas que pasó es que hicimos mucho nosotros, controlamos demasiado durante bastante tiempo y los supernumerarios acompañaban. Tal vez algunos acompañaban demasiado al costado del camino. Y ahora estamos tratando de decir, no, muchachos, adentro, ¿no? Adentro y a tirar del carro en el camino, no caminen por ahí, por la banquina. No sé si esta imagen es del todo buena, pero me parece que se entiende.
bueno, es parte de esto de tener confianza, de conocer, de saber lo que pasa. Me acuerdo hace tiempo también una oportunidad, en su centro tenía que cambiar el retablo porque y él se ilusionó con poner un determinado cuadro, quería que lo pinte, o sea, una copia de un cuadro, había conseguido una pintora para que lo hicieran, se movió, consiguió que la pintora hiciera un cuadro chiquitito de cómo iba a quedar para mandarlo, para que lo aprueben, para que esto, para que lo otro. Finalmente le dijeron, no, ya teníamos, le devolvieron la copia que había mandado y le dijeron, mira, ya está, ya lo teníamos decidido de otra manera, ¿no? Y esta persona me decía, todo lo que me moví y no sirvió para nada, no sirvió para nada, me rechazaron in limine casi. Bueno, no sé, se quedó planchado, ¿no? Había tenido iniciativa y no había funcionado. Bueno, que cuando venga alguien con una iniciativa, le digamos, che, qué bueno, pero se lo digamos de verdad, no le digamos, sí, para que se quede tranquilo y que haga las cosas. Es maravilloso que la gente tenga ganas y que haga. Bueno, sigue diciendo este documento de los desafíos. Por eso conviene reflexionar sobre la situación actual del trabajo, de la familia, de las relaciones, de la cultura, de la justicia y de la paz, que es lo que estamos llamados a santificar. Y también sobre temas en los que en los últimos años han cobrado especial relieve y marcan nuestras sociedades, o que previsiblemente serán relevantes en las próximas décadas. Jesús, ayúdanos a pensar más en todo, a que esta realidad que nos hace correr tanto no nos haga ser superficiales. Bueno, gracias a Dios nunca lo hemos sido, ¿no? Pero igual tenemos riesgo, porque sí es verdad que, por lo menos en las grandes ciudades, tal vez en los que viven en el interior están más tranquilos, pero por lo menos en la capital se corre tanto que a veces uno se pregunta si realmente reflexiona, si realmente tiene espacio para decir, bueno, pará, pensemos un poco más. Bueno, se nos invita a reflexionar y a pensar en cada cosa, en todo. Y tenemos que conseguir, Señor, te pedimos que consideramos que todos nuestros hermanos, del primero al último y del último al primero, piensen y dediquen tiempo a buscar soluciones y conversen y aporten ideas y después aporten modos de realizarlas y encuentren en nosotros, que somos los mayores, decíamos, y por eso estamos meditando todo esto, encuentren en nosotros apoyo, encuentren oración, encuentren que le damos espacio, que los conectamos con otras personas, porque como conocemos muchas personas de casa, los podemos conectar para que se junten, para que entonces haya sinergia. Qué buenas estas indicaciones, ¿no? De cara, como dice aquí, a las próximas décadas, ¿no? Se trata de comprender mejor, con la mirada de un hijo de Dios, cómo es y qué necesita este mundo al que amamos con pasión y al que queremos servir. Esto es, descubrir tantas realidades buenas que nos rodean y a la vez tantos aspectos que no se adecúan a la dignidad de las personas. ¿Cómo nos enseñó nuestro Padre a ser siempre muy positivos y optimistas, ¿no? Con estos aspectos que no se adecúan a la dignidad de las personas, nunca tenemos que desanimarnos, nunca tenemos que mirar las cosas negativamente, pensando que, desastre, todo este mundo se va a la miércoles, mejor construyamos una ciudad solo para nosotros. Mentira, ¿no? Hay gente que ha hecho eso, creo que conocerás ahí, se llama, me parece, Mariápolis. Y bueno, tienen ese espíritu y me parece muy bien, porque cada Dios sigue insuflando infinidad de carismas y de modos en la iglesia para cuidar a los hombres, ¿no? Y que la redención siga teniendo actualidad en todos lados. Pero bueno, lo nuestro no es tener miedo,
Lo nuestro no es ponernos en negativo sobre las cosas que son malas. Lo nuestro es ahogar el mal en abundancia de bien. Jesús, que tengamos siempre este grito en el corazón. Hay algo que está mal, vamos a hacer más bien, el doble de bien, el triple, 100 veces más bien. Y entonces eso no se va a ver, no va a influir tanto. Porque también, por otro lado, está el tema de la cizaña, ¿no? O sea, nunca va a dejar de haber cosas malas. El Señor no las eliminó, ni quiere que las eliminemos, no quiere que arranquemos todo el mal. No nos manda. Tal vez, perdoná que me desvío un cachito, cada tanto hay que, en algún lugar, no sé, se me ocurre a mí, un colegio, hay que sacar la manzana podrida. Y bueno, alguna manzana podrida hay que sacar porque si no se te pudre todo el cajón. Me acuerdo en mi colegio, el colegio Cardenal Newman, llegó un rector cuando yo estaba en segundo año y al final de ese año echó 50 alumnos. Chao. Hizo una buena limpieza. Pero bueno, lo importante es el bien, hacer mucho más bien. En palabras de San José María, se trata de preguntarse cómo mantenerse receptivos a todo lo bueno, con actitud positiva y abierta ante la transformación actual de las estructuras sociales y de las formas de vida. Eso es un punto de surco. O lo que es lo mismo, y sigue el documento, cómo actualizar y aumentar los deseos de llevar el mensaje de Cristo a todos los ambientes, a tantas personas que lo necesitan. En algunos centros, en Mendoza sucede, también, aunque sea algo de las mujeres, pero lo invitaron a participar en una especie de convivencia, retiro de impacto. Viste que en Mendoza están haciendo para evangelizar, porque, claro, todo cambia tanto, como estamos diciendo, que juntarse a la gente de una manera distinta para que escuche hablar de Jesús o no escucha nada. Y bueno, hay que trabajar más. Los retiros estos que están haciendo en Mendoza llevan una preparación tremenda, reuniones y reuniones, pero a los que más les sirve, a los que les sirve obviamente es a los hermanos nuestros que están ahí metidos, se juntan, rezan para prepararlo. Evidentemente rezamos todos los días, ¿no? Toda nuestra vida procura ser oración, pero bueno, maneras nuevas de llevar el Evangelio, mensaje de Cristo a todos los ambientes. Muy bien, tenemos que ir terminando. Este es el mundo que enfrentamos, un mundo que mañana no va a ser igual a hoy. Mañana, así, ¿no? Casi textualmente. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar dispuestos a cambiar todo lo que tengamos que cambiar, ¿sí? y dispuestos a seguir siendo nosotros mismos, porque si no, en nuestra esencia, amarte, seguirte, querer que tu mensaje, que vos mismo llegues a todos los corazones de esta tierra, en el modo, pues lo que haga falta para que nos escuchen, para que respondan a tu gracia. Como siempre, nuestra Madre, la Virgen, va a estar al lado nuestro. Ella es actual, siempre actual. Ha estado a lo largo de todas las generaciones y va a seguir estando. Madre, confiamos en vos, no nos abandones, que sepamos hacerlo bajo tu sonrisa y que entonces estemos siempre muy contentos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.